El secreto del Día del Niño que casi nadie conoce. El Día del Niño no es solo dulces y juegos. En realidad nació por una razón mucho más seria que casi nadie te cuenta. Y cuando descubras por qué existe, vas a ver esta fecha de una forma completamente diferente. Cada 30 de abril en México vemos festivales, regalos, risas y salones llenos de globos. Parece un día sencillo, feliz, ligero, pero detrás de esta celebración hay una historia profunda, ligada a guerras, derechos humanos y decisiones que cambiaron el mundo. Hoy vas a descubrir de dónde viene realmente el Día del Niño, por qué se celebra en diferentes fechas en cada país, qué dice la ley sobre los derechos de los niños. Y algo más importante, por qué este día sigue siendo necesario hoy, incluso en pleno 2026. Y hay una pregunta que se va a quedar abierta hasta el final: ¿de verdad estamos cumpliendo con lo que este día representa? El origen real del Día del Niño. Para entender el Día del Niño, hay que viajar en el tiempo. Y no a una fiesta, sino a un momento bastante oscuro de la historia. Después de la Primera Guerra Mundial, millones de niños en Europa quedaron sin hogar, sin comida y sin protección. No había sistemas que los defendieran. Eran, literalmente, los más vulnerables. En 1924, la Sociedad de Naciones aprobó la primera Declaración de los Derechos del Niño. Fue un intento inicial de decir algo muy simple pero poderoso: los niños necesitan protección especial. Pero el gran cambio llegó después de la Segunda Guerra Mundial. En 1946 se creó UNICEF, el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia, para atender a niños afectados por la guerra. Y en 1954, la Asamblea General de la ONU recomendó que todos los países establecieran un Día del Niño. La idea no era solo celebrar, era crear conciencia. ¿Por qué en México es el 30 de abril? Aquí viene algo interesante. México decidió celebrar el Día del Niño el 30 de abril desde 1924, incluso antes de la recomendación de la ONU. Esto ocurrió durante el gobierno de Álvaro Obregón, con apoyo del entonces secretario de Educación, José Vasconcelos. La idea era promover el bienestar infantil y recordar la importancia de proteger a los niños desde el Estado. O sea, desde el inicio, este día en México no fue solo para fiestas escolares. Era un mensaje político y social. No todos los países lo celebran el mismo día. Y aquí es donde muchos se sorprenden. El Día del Niño no tiene una fecha universal. En muchos países se celebra el 1 de junio. Otros lo hacen el 20 de noviembre, que coincide con el Día Universal del Niño según la ONU. En Japón es el 5 de mayo. En Turquía es el 23 de abril. ¿Por qué tantas fechas distintas? Porque cada país adoptó la celebración según su historia, cultura y decisiones políticas. Pero todos comparten la misma idea: reconocer a los niños como personas con derechos. Los derechos de los niños, más que palabras bonitas, aquí es donde la historia se pone seria. En 1989, la ONU aprobó la Convención sobre los Derechos del Niño. Este documento es uno de los tratados más importantes del mundo, y casi todos los países lo han firmado. Incluye derechos como derecho a la educación, derecho a la salud, derecho a la protección contra la violencia, derecho a expresar su opinión, derecho a jugar y descansar. Sí, jugar también es un derecho. Y no es un detalle menor, porque el juego es clave para el desarrollo emocional y mental. Según UNICEF, los primeros años de vida son fundamentales para el desarrollo del cerebro. Las experiencias que vive un niño pueden marcar su futuro. Datos que te van a hacer pensar. Aquí viene la parte incómoda, pero necesaria. Aunque existe un Día del Niño, la realidad no es igual para todos. Según UNICEF, millones de niños en el mundo aún viven en pobreza extrema. Muchos no tienen acceso a educación básica, otros trabajan en condiciones peligrosas y millones siguen siendo víctimas de violencia. En México, datos del INEGI muestran que una parte importante de la población infantil enfrenta carencias en educación, salud o alimentación. Esto no se dice mucho en los festivales escolares, pero es parte de la realidad. Entonces aparece la gran pregunta: si existe un día para los niños, si hay leyes que los protegen, si el mundo reconoce sus derechos, ¿por qué siguen existiendo estas situaciones? La respuesta no es simple. Porque tener derechos escritos no garantiza que se cumplan. Y aquí es donde el Día del Niño deja de ser solo una celebración y se convierte en un recordatorio. El papel de la familia. La familia es el primer lugar donde un niño aprende qué es el mundo. Ahí aprende si es escuchado, si es respetado, si es importante. No se trata de ser perfecto, se trata de estar presente. Un niño que se siente escuchado desarrolla más confianza, mejor autoestima y habilidades sociales más fuertes. El papel de la escuela. La escuela no solo enseña matemáticas o historia,
También enseña valores, convivencia y respeto. Un buen entorno escolar puede cambiar completamente la vida de un niño. Pero también hay retos: acoso escolar, desigualdad, falta de recursos. El papel de la sociedad. Aquí es donde entramos todos. Porque el bienestar de los niños no es solo responsabilidad de los padres o maestros. Es responsabilidad colectiva. Cada vez que alguien ignora una situación de violencia, cada vez que se normaliza el maltrato, el problema crece. Pero también pasa lo contrario. Cada vez que alguien ayuda, escucha o protege, cambia una historia. Y aquí viene lo más importante de todo: el Día del Niño no es para los niños. Es para los adultos. Es un recordatorio incómodo de algo muy claro: los niños no necesitan un día para ser felices. Necesitan todos los días para ser protegidos. Porque un regalo dura unas horas, pero una infancia segura dura toda la vida. El 30 de abril no empezó como una fiesta. Empezó como una respuesta a crisis, guerras y abandono. Se convirtió en una fecha para recordar que los niños importan. No solo como futuro, sino como presente. Hoy seguimos celebrando con dulces, juegos y risas. Y eso está bien. Pero también es una oportunidad para hacer algo más: preguntarnos si estamos cumpliendo con lo que este día representa. Porque al final, el verdadero significado del Día del Niño no está en lo que se da, sino en lo que se garantiza.